Por suerte que no estaba hace 20 minutos. Buenos días, José Horacio, ¿cómo estás? Buenos días. No sé qué me perdí hace 20 minutos, pero me alegro de estar en este momento legislativo que ya estaba extrañando. José Horacio, ¿qué han estado haciendo? ¿En qué está el Ministerio de Justicia que se estaba cocinando por ahí? Entre otras cosas, ahí antes de llegar al aeropuerto. Eso va seguro, ¿eh? Bueno, esta semana, ya hoy es jueves, casi cerrando la semana, y en la Cámara de Diputados hemos tenido muchos trabajos en comisiones. Esta semana el Pleno no tenía previsto reunirse, no tiene previsto, pero sin embargo hemos ido avanzando. Temas importantes. En la Comisión de Justicia, una ley que es una reserva que tiene la Constitución, que tiene que ver sobre los indultos presidenciales. Y bueno, ahora que se acerca el 23 de diciembre, que es una fecha que la Constitución de la República asigna para que el presidente pueda conceder indultos. 16 de agosto. Son 3 fechas al año, el 27 de febrero, 16 de agosto y 23 de diciembre. Pero ¿qué dice la Constitución? Dentro de las atribuciones del presidente de conceder indultos, dice que deberá hacerlo conforme a lo que diga la ley, conforme a la ley. Pero no existe una ley que regule los indultos. Exacto. Esa ley no existe, entonces nosotros estamos trabajando para llenar ese vacío legal. Desde hace años no hay indultos por eso. Precisamente. Porque el último fue muy frustratorio en el 2004. En el 2008. Hay un indulto muy frustratorio. Me refiero al frustratorio de cuando los presos que habían ya pagado. 2004. Bueno. Estaban en la misa en la iglesia. Okay. Esperando el decreto del presidente Mejía, y ellos se fueron, no que escaparon. Yo pagué. Bueno, pero de eso, exacto, se salió. Claro, por suerte el presidente Mejía no firmó. Se reveló que había un gran negocio detrás de esa concesión de indultos, pero un negocio muy jugoso y sustancioso, donde mediaban recursos a cambio de ser beneficiado con los indultos. Luego hubo un momento más escandaloso en el 2008, que era el que yo recordaba, Cristian, porque yo era estudiante de Derecho en la universidad. En la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, cuando fue concedido un indulto a una persona que había sido condenada apenas a 5 añitos de cárcel por ser cómplice de uno de los fraudes bancarios que sumieron a la población a una crisis, a toda la República Dominicana, a una gran crisis económica, y que se calcula, los cálculos hablan de que en ese año 2003 cerca de 1 millón de dominicanos pasaron al umbral de la pobreza. Millón y medio. Cuando usted es responsable de algo de una crisis de esa naturaleza, yo creo que 5 añitos son pocos. Pero bueno, yo creo que ese momento fue uno de los momentos cúspides de la justicia dominicana, que por primera vez se sancionaron delitos de cuello blanco, de personas con mucho poder que fueron sometidas a la justicia, y la justicia los condenó por encontrar los culpables de esos delitos financieros y económicos que afectaron a todo el país. Porque usted fuera ahorrante o no del Baninter, usted se vio afectado por esa crisis económica. Y sin haber cumplido una sola noche en la cárcel, simplemente habiendo ido a ponchar y luego irse a internar en una clínica privada, una persona fue beneficiaria de un indulto, y eso generó una amplia indignación de la sociedad dominicana en ese momento. Yo recuerdo que fuimos muchos jóvenes a protestar a la Plaza La Lira. ¿Qué persona fue? La señora Vivian Lugano, Julián. No lo recuerdo. Y fuimos muchos jóvenes a protestar a La Lira, indignados, porque para eso no es el indulto, la figura del indulto. ¿Qué pasa? Poco recuerdo. Él no se recuerda. ¿El qué? Que no recuerda la indultada ni quién la indultó. No, tampoco. Sí, eso, y fíjese que lo hizo luego de pasado un año electoral y habiéndose ganado una reelección, el entonces presidente de la República, Leonel Fernández. Fíjese que esperó que haber asegurado su reelección para proceder con ese indulto, pero bueno, porque tuvo un costo político en ese momento. ¿Fuiste a La Lira qué? A protestar, a expresar nuestra indignación. Sí, ahí hay fotos. Hay una foto que el otro día me recordó Tony Abel, Raful, porque estábamos juntos protestando. Él era el presidente del Comité de Estudiantes de Derecho en ese momento. Yo era también estudiante de Derecho y fuimos juntos a protestar. Ahí. Fíjense, entonces hoy nos vemos. Han pasado ya 15 años de ese episodio y me veo, de haber sido 15 años atrás estudiante universitario protestando contra ese indulto, me veo en la posibilidad de hacer la ley para regular esos indultos. La vida. Y lo hemos estado discutiendo. Recibimos a una comisión que ha participado como apoyo en ese proceso de manera informal, apoyando
en ese proceso de indultos para hacer recomendaciones. Y estamos analizando cuáles deben ser los requisitos para poder aplicar un indulto, cuáles deben ser las condiciones, cuáles deben ser las excepciones de personas que no apliquen para un indulto. Y todo eso está contenido en la ley, en el proyecto. Una que carta es de un la Junta de proyecto. Vecinos, como se hacía antes. Consultado. ¿Verdad? Porque te lo digo porque Una carta de la Junta de Vecinos. en un momento... Es un fray que ahora se me escapa Fray, el nombre. Richard. Ese- Richardson, sí, Richardson. exacto. que estuvo en la, Fray pero Richardson. la Una estrella. pastoral Penitenciaria. Exactamente. Richardson. Lo recibimos en esta semana, Una acompañado estrella. también de Porque- del profesor Mariano Rodríguez, que fue mi profesor Sí. en la universidad. Ese es mi decano. Bueno. Te lo planteo porque en un momento el defensor del pueblo, el director de la Defensoría Pública y había otro integrante, estaban planteando lo relativo. Bueno, anda Antonio Espaillat, presidente de RCC Media, de todas estas emisoras. Ese sí es Un dueño. saludo. ¿verdad? Pues Lo digo hay que porque en ese saludarlo. momento había un tema, un levantamiento que estaba haciendo el defensor del pueblo, había muchas personas, muchas personas enfermas, yo incluso acompañé al defensor del pueblo a la penitenciaria de La Victoria y situaciones muy dramáticas. Cuando esto se llevó al presidente, recordando aquellos momentos y de todas las vagabunderías y gente dándole cartas a narcotraficantes y demás, hasta religiosos en algunos momentos. El presidente Abinader, mucho celo y aguante y esperen, y entonces en ese momento, bueno, vamos a trabajar la ley. Y por eso pregunto, porque Defensor del Pueblo hizo un importante levantamiento y la Defensoría Pública también ha hecho trabajo importante que podrían alimentar muy bien este proyecto de ley. Yo creo que es muy importante que se apruebe finalmente esa ley porque es un mandato de la Constitución. Claro, claro. Y el proyecto, que es un proyecto, debo decirlo, del diputado Rubén Maldonado, me parece un buen proyecto. Es un proyecto que cuida las formas, que se asegura de evitar que se conceda esa gracia de manera injusta o de manera, digamos, hasta cierto punto quizá tendente a la posibilidad de generar un escándalo. Sí. Y eso me parece positivo. Sin embargo, dentro de la comisión, digamos que todavía no hemos rendido un informe y hay dos visiones. Una visión de quienes entienden que quizá esa es una prerrogativa del Poder Ejecutivo que debe gozar de amplio margen de discrecionalidad para poder ejercerla y que por lo tanto la regulación debe ser lo más mínima posible. Y otros quienes entendemos que, bueno, que hace falta establecer condiciones que dentro del ejercicio de su facultad que tiene el presidente constitucional de hacer estos indultos, hayan márgenes para limitarlo, cumpliendo con el principio de razonabilidad, que es lo que establece la Constitución. Entonces, hay como esas dos visiones yo creo que dentro de la comisión y todavía no se ha rendido un informe, pero pronto yo espero que eso no sea un impedimento para que se rinda un informe y que contemos con esa a mí ley. me parece importante que el Poder Ejecutivo pueda tener todo ese margen, pero que cuando eso suba, a darle ese margen, ya haya pasado todo un proceso, o sea, que la ley contemple un rigor muy estricto para lo que va a llegar al Ejecutivo. O sea, que esos 10 que lleguen, por ejemplo, que él va a ejercer, pero ya no hay ninguna posibilidad de lo que le llegue, sea una gente que pueda recibir un beneficio político, que sea una gente por relación, amistad, lo que fuere. O sea, no va a llegar. ¿Entiendes? No va a llegar. Pero que él tenga ese margen es como con la referencia a la extradición, que tiene la potestad de un dominicano extraditarlo o no, pero cuando llega donde el presidente, ya es algo que está fuera de... Él no tiene margen Ya entiendo. para maniobrar. Tú lo que estás planteando es como que hay un filtro previo que lo que llega al presidente ya le permita poder... Pero como está configurado actualmente la ley... Yo creo que la ley debe ser dura en ese proceso previo de lo que llegue, porque a los presidentes, y ya en el pasado se hizo, hay procuradores que lo pueden engañar. Claro. Sí. Hay combinaciones que se pueden hacer con Procuraduría y Junta de Vecinos que subieron cartas maliciosas beneficiando a narcotraficantes. Entonces, todo eso.
ese procedimiento, lo que suba, que tenga una depuración de tal magnitud, que él elige 3 u 8, pero que ahí no haya duda. Y mira que ese Estamos de procurador, acuerdo. perdóname, ese procurador de esos escándalos del 2004 que habla Cristian, era un procurador honesto, serio. Virgilio Bello Rosa. Fue en su gestión, pero nadie se le ocurrió. Pero pensar que hubo él más tuviera en que ver otro, eso. en otro procurador. Perdón. Pero En otro Virgilio, procurador. Perdón, otro. no. Era otro procurador. Otro. No fue con Ah, no, Virgilio, fue con fue Céspedes. Virgilio Lefebvre. Perdón, fue con Céspedes. ¿Qué José es lo Blanco, importante? Sí, que pero Virgilio un hombre que la serio. figura del indulto no se utilice como un poder discrecional del presidente de la República para pagar favores, Exactamente. favores políticos en un determinado momento. Mientras eso no pase, que haya margen para que personas por temas de carácter humanitario, Claro. por temas de misericordia, como decía Es una el figura fray imperial, Richardson, tú lo sabes, ¿no? ¿Verdad? pueda, así mismo eso Es una es- rémora imperial. Así mismo decía un colega en la ¿verdad? comisión, pero justificándolo y ¿Verdad? diciendo que debe tener una amplia En discrecionalidad. Estados Unidos se lo da a quien le da la gana. Ese ejemplo. Claro, en Pero Estados nosotros Unidos- entendemos que en se la- debe limitar para evitar Claro. eso, que no sea utilizado como una herramienta para Claramente. pagar favores En políticos, Estados Unidos incluso sino como se- una misericordia Sí. de carácter O a humanitario Khashoggi, para presos que Ian están viviendo una Khashoggi. enfermedad, una enfermedad terminal, por ejemplo, que tienen una edad avanzada, que la víctima no se En oponga Estados también. Unidos- Eso es un en- tema en Estados importante. Unidos, por ejemplo, La víctima. en este Trump caso, sacó todo Trump, su sinvergüenza en este antes de caso, irse. Trump puede, por eso se diferencia el caso de Atlanta de los casos federales. Todo claro, Él puede autoindultarse. claro. Ahora, en el caso de Autoindultarse. Atlanta, como es estatal y penal, esa es una mayor Ahí lo dificultad que Ya. él tiene. Sí, Pero pero, él puede indultarse en lo federal. Bueno, Oye, en la ley se está poniendo, porque en el proyecto, todavía un proyecto de ley que está en discusión en la Comisión de Justicia, que por ejemplo un presidente no pueda indultar a ningún familiar hasta el Exacto. 3er grado de afinidad y 4º grado de sanguinidad. importante. ¿Para qué? Para evitar justamente ese tipo de situaciones, Cristian. sí, Mira, eso- José Pero es Horacio. una figura imperial. José Horacio, yo supongo que. Yo, el rey, indulto. Es Sí, así. porque vivimos en un reinado, tú yo Está en sabes. la ¿Es Constitución así? de la República y lo importante es que haya una ley que lo delimite para evitar arbitrariedades Mira, e y- injusticias. Espérate un momentito, por favor. Salgan del José recreo ya. Horacio, José Horacio. Salgan del recreo. Tú sabes, José Ese es su Horacio, segmento, que ¿eh? ya eso es prácticamente un hecho, eso está decidido, definido. Y yo supongo que tú solamente estás a la espera de que eso llegue para firmar ¿El qué? ¿Cómo, chico? la renegociación y extensión del contrato. ¿Cómo, De chico? ya. No, mira, a ese tema, bueno, yo sabía que lo íbamos a tratar hoy porque es el tema de la Sal de semana. ese cuerpo. Es el tema de la semana. La semana pasada se aprobó en el Congreso Nacional un proyecto, una ley, porque ya es ley, que, oye, ¿cómo se llama la ley? Sí. Ley de carácter transitorio que establece medidas especiales para aquellos contratos de concesión que fueron suscritos con anterioridad a la Ley de Compras y Contrataciones, la Ajá. Ley 340 del 2006, Oh. y que establece un régimen especial. ¿Y se aprobó? Se aprobó, pero con la oposición de la oposición. Nosotros, ¿qué planteábamos? Bueno, que en esa ley no se establecía con claridad. Primero, se confunden dos figuras, que son la figura de la modificación y la figura de la renovación, que jurídicamente son conceptos distintos y que están como entremezclados como si se tratara de una misma cosa. Una modificación de un contrato no es lo mismo que una renovación de un contrato. Y entonces además no te decía cuáles son los contratos de concesión específicos a los cuales se le pretendía aplicar esta ley. A cualquiera, dirán. Podría ser a cualquiera, pero tú sabes la cantidad de contratos de concesiones De que están Trujillo pa' vigentes acá. o que vencieron y que se podrían también ahora de repente renovar con esta ley de Trujillo décadas pa' acá. atrás hasta el año 2006. Es una cantidad indefinida de contratos. Y eso crea hasta un tema de inseguridad jurídica, si lo vemos de una determinada manera. ¿Y qué nosotros le exigíamos? Que nos dijeran cuáles son los contratos específicos a los cuales se les quieren aplicar estas Pues nuevas ya lo vi- regulaciones. ya lo viste, Nos ya enteramos llegó. esta semana, pero el Congreso debería tener conocimiento de eso antes de aprobar a ciegas una ley sin saber para qué se va a aplicar esa ley. Se anuncia al ¿Entiendes? país y después se le envía. Pero ya tú tienes el Claro, contrato. mira, queremos hacer esto. Entonces el Congreso aprueba algo con conocimiento de causa, pero no. Yo Tienes creo el que incluso contrato es una falta de respeto al Poder Legislativo. De decirle, apruébame esto sin saber para qué quiénes se van a beneficiar de eso. Voten, Y para honorable, qué se va a voten. utilizar. Y nosotros eso es lo que estábamos exigiendo. Y yo creo que es totalmente razonable que a los diputados se nos dé en pleno conocimiento de lo que estamos aprobando, para qué se va a utilizar. Y no aprobarlo a ciegas. Pero ya tiene el contrato. No ha llegado al Congreso todavía. Eso se anunció a la prensa, a los medios de comunicación, al país, a la opinión pública, el martes en la noche, me parece. Y ahí es que tú dices, pero ya yo entiendo para qué era que querían esa ley. Y el abogado- Querían esa ley, tenían esa prisa, porque se quería
extender un contrato por 30 años que no ha vencido, al que le quedan todavía 7 años, y había una prisa de hacerlo ahora porque esa ley acababan de depositar en el Congreso, pero estaban esperando que se aprobara para poder hacer ese anuncio. Y uno se pregunta, ¿por qué la prisa? A ese contrato le quedan 7 años de vigencia. Porque hay que ajustar el marco legal para poder extenderlo por 30 años más, algo que la ley vigente no lo permitía hasta la semana pasada, porque ¿qué es lo que? Si se quiere hacer un nuevo contrato para la operación de los aeropuertos en el país, hay que hacerlo en base a la ley 340-06, que te obliga a hacer un concurso público y que todas las empresas puedan licitar, claro. Pero como no se quería hacer una nueva licitación en base a la ley vigente, se crea una nueva ley para poder extender un contrato que se negoció con la ley, cuando no existía la ley de compra y contrataciones. Al piste. En el año 1999. Entonces, básicamente lo que se quiere es poder mantener un contrato con las reglas de juego del año 1999 cuando hemos actualizado nuestra normativa jurídica para poder garantizar... ¿Dónde me queda la transparencia? Para poder garantizar transparencia, para poder garantizar participación equitativa de los diferentes entes del sector privado que puedan participar. Y si dicen, bueno, yo también quiero participar en la licitación para operar los aeropuertos, bueno, que pueda todo el mundo en igualdad de condiciones participar. Y si quienes tienen actualmente la concesión demuestran que tienen la mejor propuesta para el Estado, bueno, pues que sea ellos que se lo otorgue. Pero no tener que modificar una ley para privilegiarlos a ellos, que ya tienen todos estos años. Obviamente hicieron un negocio muy jugoso porque, como el propio presidente de la República lo dijo, bueno, las condiciones en las que se contrató ese contrato eran lesivas para el Estado dominicano. Entonces ahora se busca mejores condiciones, pero de manera discrecional, otorgándoselo al mismo que se lo otorgó en su momento y saltándonos todos los requerimientos y condiciones que te pone la ley 340-06 de compras y contrataciones. Espérate un momentito. O sea, fue una jugada, la verdad que bien pensada. Espérate que él es muy joven, le voy a dar un dato histórico. Tú eres apellido Rodríguez. Rodríguez Grullón. Grullón, muy cercano. Tú sabes que en el 99, en el 94, en las elecciones del 94, hubo la disputa Peña Gómez o Joaquín Balaguer, ¿no? ¿Verdad? Bien, el tema del fraude, si hubo fraude o no. 5 años al momento de esa selección yo tenía. Ya tuve, yo era un no viejo. Recuerdo, la del 96 sí la recuerdo. Ok. ¿Qué pasa entonces? Que el PLD en aquel entonces sacó 5 senadores y el resto lo sacó la oposición. Pero en el 98 significa que cuando... Espérate, el Partido Reformista sacó 5 senadores, tú dices. No. ¿Quién? La disputa en el 94, en el 94, que las elecciones eran juntas, ajá, el PRD y el Partido Reformista sacaron todo el Congreso. Ajá. El PLD se quedó fuera. Sacó un senador. Sacó un senador muy cercano a tu familia, llamado Jaime David Fernández, sí, el único senador. El único senador, sí. Significa que cuando se hizo aquel proceso de capitalización del 97, 98, 97, el gobierno nada más tenía un solo senador. Sin embargo, ese proyecto de capitalización fue aprobado en primera lectura por la oposición. Y en el 99, cuando se hace el proceso de los aeropuertos, él solamente tiene el PLD un solo senador, que se llamó José Tomás Pérez. Era en el 2002 que entró José Tomás Pérez. En el 99 era Bauta Roja. Bauta, sí. O sea que el de los aeropuertos fue aprobado mayoritariamente por la muerte de Peña Gómez también. Fue un homenaje del pueblo a Peña Gómez. El Senado completo era del PRD. Milagro Ortiz, el propio padre del presidente actual, Rafael Abinader, Ramón Alburquerque, Chubasque, la senadora Bulnigal. O sea que ese contrato que ellos dicen que fue lesivo fue aprobado por todos los senadores que hoy son funcionarios. Y muchos de ellos son hoy, 20 años después, 25 años después, senadores también de la República, sí, por el propio PRM, que es el antiguo PRD. Es para que te sirva la historia. Tú estás ahí adentro para que te sirva la historia. Gracias, Julián, por ese dato. Pero me parece sí que es para mí es una falta de respeto al Poder Legislativo aprobar leyes de esa manera. Y nosotros lo anunciamos. Yo agoté un turno que lo subí a mi cuenta de Twitter la semana pasada diciendo, estamos aprobando esta ley a ciegas porque no sabemos para qué ni para favorecer a quién se quiere utilizar. Ahora. Pero eso tú nos enteramos días después. Abogado, eso no tiene que pasar por el filtro constitucional
no tiene que pasar por un filtro previo del Tribunal Constitucional. No, lo único que tiene que pasar por filtro previo son los acuerdos tratados internacionales, los Ok. tratados internacionales, Ok. antes de ser, que ya fueron suscritos por el Poder Ejecutivo, antes de ser ratificados por el Congreso. Fuera de eso, el control constitucional es posterior, Ok. a través de la acción directa de inconstitucionalidad, Sí. que se puede cualquier norma de aplicación general se puede someter o contrato Por la vía directa. por en la vía este directa caso, ante el Tribunal porque es una Constitucional, ley. pero con posterioridad. La ley surte efecto hasta tanto el Tribunal Constitucional se pronuncie en un sentido u otro, pero no deja incluso por haberse sometido el recurso de tener la firmeza de una ley. Ok. José Horacio, en el día de ayer el CONEP en su encuentro institucional hizo varias propuestas, incluso Virginia Antares estuvo como parte de los candidatos a la presidencia de la República Dominicana Yo conozco eso. debatiendo, claro, estuvo debatiendo, invitada ya formalmente como Luis Abinader y debatiendo no, sino conversando en paneles. Ellos hacen algunas propuestas ahí, entre las que destacan que hay que insistir en la educación porque entienden que la situación realmente no es la conveniente ni es la favorable. Hablan también del tema fiscal, que insisten en ello, y sobre todo también en el eléctrico. ¿Qué piensas tú de esta propuesta, los puntos que... Mira, a mí me gustó mucho el discurso del Consejo Nacional de la Empresa Privada en el día de ayer. Yo dije, wow, me gusta saber que tenemos un empresariado progresista en el país, que se preocupa por temas como, por ejemplo, la necesidad del aumento del salario real. Y eso fue parte de lo que estuvo en el discurso del presidente del CONEP en el día de ayer. Y hablaba de que no solamente tenemos que seguir celebrando el crecimiento económico, sino que también tenemos que asegurarnos de mejorar la calidad de vida de la gente, que ese crecimiento también lo perciba la población. Entonces, me encantó ese discurso. Ahora tenemos que ver cuáles son las medidas que hay que tomar para llevar eso a la práctica y a la realidad y que pase, ¿verdad?, del discurso a los hechos. Así que me gusta saber que estamos, y esa preocupación también por el tema educativo, también me gusta saber que estamos del mismo lado y que somos en ese sentido aliados para empujar en una misma dirección. Yo creo que ese es uno de los principales problemas al día de hoy de la República Dominicana, junto con los altos niveles de pobreza y desigualdad social que exhibe el país. La educación es vital para combatir esa pobreza y esa desigualdad. Una educación de calidad, de acceso universal, que le aporte a todos los dominicanos y dominicanas las herramientas en esa etapa inicial de la vida, de formación, para poder salir adelante, para poder tener condiciones para emprender, para tener empleos dignos de calidad. Y qué bueno que hay esa preocupación también desde el propio sector privado y desde las más altas instancias de los sectores empresariales del país. Y es muy válida la preocupación con el tema fiscal. Yo creo que todo el mundo sabe, todo el que está dándole seguimiento al presupuesto público y a la macroeconomía en el país, te puede decir con seguridad, aquí tiene que haber una reforma fiscal, porque el Estado tiene que recaudar más. Se está financiando. ¿Pero cobrarle a quién? Esa es la pregunta del millón, Julián. Entonces la pregunta Cuidado es, si ese empresariado que entregó esa propuesta ayer no quiere que le pongan nada. ¿Quiénes Fiscal. van a sacrificarse más? Porque no podemos seguir sacrificando a las mismas personas de siempre, que son las capas medias de la sociedad que tienen una presión tributaria totalmente desproporcional con el resto de los sectores del país. Entonces, ahí por eso es importantísimo nosotros saber cuál es el Congreso que vamos a elegir, porque cualquier reforma fiscal la propone el Poder Ejecutivo, pero la tiene que aprobar el Poder Legislativo. ¿Cómo nos aseguramos que el Poder Legislativo defienda y proteja las capas medias de la población, las clases trabajadoras, que no se vean más sacrificadas en una futura reforma fiscal? Que se reparta mejor el sacrificio general. Aquí hay cerca de 300,000 millones de pesos en exenciones fiscales. ¿Quiénes no están pagando impuestos? ¿Y quiénes están generando las grandes riquezas del país? Por ahí es que hay que afilar la vista para poder determinar por dónde se puede recaudar más. Pero es importantísimo, señores, al país se lo digo, como dominicano preocupado para que nos aseguremos de que vivamos mejor, tenemos que tener un Congreso más independiente. No podemos seguir teniendo un Congreso controlado como a control remoto por el Ejecutivo, porque la vamos a pagar cara. Cuando el Poder Ejecutivo
quien sea que gane las elecciones en el próximo mes de mayo, envíe al Congreso ese paquetazo fiscal. ¿Quiénes son los que le pueden poner un freno? Quienes estemos jugando el rol opositor. Así es. Y yo digo estemos porque me visualizo desde ya Pero claro como que sí, diputado en el pero próximo claro. cuatrenio, ejerciendo ese rol de contrapeso, diciendo, espérate, esto sí, pero esto no, como lo he hecho esos últimos 3 años y medio. Tú tienes una vocera Cada aquí, vez, tú en tienes cada una vocera ocasión, aquí, ¿tú sabías? nosotros no podemos darle una carta blanca a ciegas Aquí hay una al vocera presidente, tuya. al próximo presidente de la República para que imponga un paquetazo que termine haciendo que se sacrifiquen igual los de siempre. Pueblo dominicano, piensa bien a la hora de votar qué diputado, qué senador te va a defender a ti y no va a ir a votar de manera incondicional por el gobierno que va a querer y necesitar recaudar más, haciendo que se sacrifiquen los mismos de siempre. Hacemos la pausa, volvemos en breve aquí en A Diario.